amo al Señor, hermano. Vamos a compartir ahí en el capítulo 9 del libro de Nehemías. Estábamos diciendo el otro día. En el capítulo 9. Dice capítulo 9, en el versículo 1, vamos a ver en adelante. Dice, en el día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. Hubo ayuno y arrepentimiento ahí. Y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros. Y estando en pie confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Y puestos de pie en su lugar leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios. La cuarta parte del día y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. Fíjese lo que era estar bajo la ley, ¿no? Estar bajo la ley era una continua acusación hacia uno, ¿no? Porque la ley dice que la ley se introdujo para el conocimiento del pecado. Fue para lo único que se introdujo la ley. La ley no se introdujo para justificar al hombre. No lo podía hacer. Y eso que la ley expresaba el carácter justo de Dios, pero no podía justificar al hombre. ¿Por qué? Porque la ley hablaba de justicia y el hombre era pecador, tenía una naturaleza pecaminosa. Entonces, dice, puesto en pie en lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios, la cuarta parte del día y la cuarta parte confesaron sus pecados. Fíjate dónde lo llevaba la ley. Y adoraron a Jehová su Dios. Y luego se levantaron sobre la grada de los levitas, y ahí menciona a los levitas que se levantaron. Y dice, y dijeron, bendecida Jehová nuestro Dios, desde la eternidad hasta la eternidad. Y bendígase el nombre tuyo, glorioso y alto sobre toda la bendición y alabanza. Tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que en ella hay, los mares y todo lo que en ellos hay. Tú vivificas todas estas cosas y los ejércitos de los cielos te adoran. Tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham y lo sacaste de Ur de los Caldeos y le pusiste el nombre de Abraham. Y hallaste su corazón delante de ti e hiciste pacto con él para darle la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Jebuseo y del Gergeseo, para darla a su descendencia. Y cumpliste su palabra porque eres justo. Y miraste la aflicción de nuestros padres en Egipto y oíste el clamor de ellos en el Mar Rojo. Otro hermano puede seguir leyendo desde el 10 hasta el 14. Después otro hermano desde el 15 hasta el 19, hasta el 20. Y diste señales y maravillas en Faraón y en todos sus siervos y en todo el pueblo de su tierra, porque sabías que habían hecho soberbiamente contra ellos, e hiciste nombre grande como este día. Y dividiste la mar delante de ellos y pasaron por medio de ella en seco, y a sus perseguidores echaste en los profundos, como una piedra en grandes aguas. Y con columnas de nube los guiaste de día y con columnas de fuego de noche, para alumbrarles el camino por donde habían de ir. Y sobre el monte de Sinaí descendiste y hablaste con ellos desde el cielo, y dísteles juicios rectos, leyes verdaderas y estatutos y mandamientos buenos, y notificásteles el sábado tuyo santo y les prescribiste por mano de Moisés tu siervo mandamientos y estatutos y ley. ¿Vos leíste hasta el? Hasta el 15. Hasta el 15. Otro hermano puede leer de 16 hasta el 20.
No, del 15 en adelante. Ah, del 15 en adelante. Le diste el pan del cielo en su hambruna, y en su sed le saciaste agua de la peña. Le sacaste agua de la peña. Y le dijiste que entrasen a conocer la tierra, por la cual alzaste tu mano y juraste que se la darías. Mas ellos a nuestros padres fueron rebeldes. Mas ellos y nuestros padres fueron soberbios y endurecieron sus oídos y no escucharon tus mandamientos. No quisieron oír ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su servicio y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. Además, cuando hicieron para sí becerros de fundición y dijeron, este es tu Dios que te hizo subir de Egipto, y cometieron grandes abominaciones. ¿Más? ¿Hasta dónde leyó, hermano? Hasta el 18. Otro hermano puede leer desde el 19 hasta el 25. ¿Qué, hermano? Bueno. Ese es el de Nehemías 19. Tú, 19. va a leer ese. Ah, El Bien. 19 en adelante. Ok. ¿Tú? Tú, con todo, por tus muchas misericordias, no los abandonaste en el desierto. no, la volqué así. La columna de nube no se apartó de ellos de día, para guiarlos por el camino, ni de noche la columna de fuego, para alumbrarles el camino por el cual habían de ir. Y enviaste tu buen espíritu para enseñarles, y no retiraste tu maná de su boca, y agua les diste para su sed. Los sustentaste 40 años en el desierto, de ninguna cosa tuvieron necesidad. Sus vestidos no se envejecieron, ni se hincharon sus pies. Y les diste reinos y pueblos, y los repartiste por distritos. Y poseyeron la tierra de Sejón, la tierra del rey Hesbón, y de la tierra de Ogi, rey de Basán. Multiplicaste sus hijos como las estrellas del cielo, y los llevaste a la tierra de la cual habías dicho a sus padres que habían de entrar a poseerla. Y los hijos vinieron y poseyeron la tierra, y humillaste delante de ellos a los moradores del país, a los cananeos, los cuales entregaste en su mano, y a sus reyes, y a los pueblos de la tierra, para que hiciesen de ellos como quisieran. Y tomaron ciudades fortificadas y tierra fértil, y heredaron casas llenas de todo bien, cisternas hechas, viñas y olivares, y muchos árboles frutales. Comieron, se saciaron, y se deleitaron en tu gran bondad. Otro hermano puede leer desde el 26 al 30. Pero te irritaron y rebeláronse contra ti, y echaron tu ley tras sus espaldas, y mataron tus profetas que protestaban contra ellos, para convertirlos a ti, e hicieron grandes abominaciones, y entregástelos en manos de sus enemigos, los cuales los afligieron, y en tiempo de su tribulación clamaron a ti, y tú desde los cielos los oíste, y según tus muchas misericordias les dabas salvadores que los salvasen de mano de sus enemigos. Mas en teniendo reposo se volvían a hacer lo malo delante de ti, por lo cual los dejaste en manos de sus enemigos, que se enseñorearon de ellos, pero convertidos clamaban otra vez a ti, y tú desde los cielos los oías, y según tus miseraciones muchas veces los libraste. Y protestásteles que se volviesen a tu ley,
Mas ellos hicieron soberbiamente y no oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra tus juicios, los cuales si el hombre hiciere, en ellos vivirá, y dieron hombro renitente, y endurecieron su cerviz, y no escucharon. Y alargaste sobre ellos muchos años, y protestásteles con tu espíritu por mano de tus profetas, mas no escucharon, por lo cual los entregaste en manos de los pueblos de la tierra. Empero tus muchas misericordias no los consumiste, ni les dejaste, porque eres Dios, clemente y misericordioso. Amén. Leíste hasta el 31. Hasta el 32. Hasta el 32. Otro hermano puede leer del 32 al 35. O hasta el 38. Mejor que lea. Ahora pues, Dios nuestro, Dios grande, fuerte, temible, que guardas el pacto y la misericordia, no sea tenido un poco delante de ti todo el sufrimiento que ha alcanzado a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros sacerdotes, a nuestros profetas, a nuestros padres y a todo tu pueblo, desde los días de los reyes de Asiria hasta este día. Pero tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros, porque rectamente has hecho, mas nosotros hemos hecho lo malo. Nuestros reyes, nuestros príncipes, nuestros sacerdotes, nuestros padres, no pusieron por obra tu ley, ni atendieron a tus mandamientos y a tus testimonios con que les amonestabas. Y ellos en su reino y en tu mucho bien que les diste y en la tierra espaciosa y fértil que entregaste delante de ellos, no te sirvieron, ni se convirtieron de sus malas obras. Y aquí que hoy somos siervos, henos aquí, siervos en la tierra que diste a nuestros padres, para que comiesen su fruto y su bien. Y se multiplica su fruto para los reyes que has puesto sobre nosotros por nuestros pecados, quienes se enseñorean sobre nuestros cuerpos y sobre nuestros ganados conforme a su voluntad, y estamos en grande angustia. A causa, pues, de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos, firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. Amén, hermano, gracias. Fíjese que es maravilloso lo que hemos leído, a pesar de que ellos estaban bajo la ley. A pesar de que ellos estaban bajo la ley. ¿Te puedo pedir un favor ese? Sí. ¿Puedes sacarte tu gorra? Sí. Después te explico por qué. Gloria a Dios. No hay problema, sino que tengo que bajarme el pelito. No tenés problema si me problema. baño a bajarme la... No, la palabra dice que si el hombre se cubre la cabeza, avergüenza su cabeza. Entonces, pero si la mujer se cubre, dice, ella honra su cabeza. ¿Quién es la cabeza del hombre? La cabeza del hombre es Cristo. La cabeza de la mujer es en lo natural el hombre, en lo espiritual Cristo. Cuando la mujer se cubre, yo te lo explico así brevemente, eso lo vamos a tocar en otro tema porque no viene el caso. Cuando la mujer se cubre está diciendo que la iglesia está sujeta a Cristo. No es solamente un capricho del pastor o de la enseñanza. Y en caso de que el hombre lo hace, como que está avergonzándose de... Y cuando el hombre se cubre, está diciendo que no tiene cabeza. Está diciendo que la iglesia no tiene cabeza. Él es su propia cabeza. Por eso, porque dice ahí la palabra, me vas a hacer que te lo lea. Sí, está bien. ¿Qué significa que no tiene cabeza? Que Ahí se manda en el- solo. Claro, cuando dice que no tiene cabeza no es natural que no tenés cabeza, Claro. sino que vos no tenés autoridad, o sea, que vos no te sujetás a nadie, ¿entendés? Espero que no lo tomes a mal, es para enseñarte nada más. O para transmitirte algo que el Señor nos dio ahí. En 1 Corintios 11, después vamos a volver allá, Nehemías. Dice, en el 2 dice, os alabo hermanos porque en todos acordáis de mí, retenéis las instrucciones tal como las entregué.
Pero quiero que sepáis, dice, que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza, avergüenza su cabeza. ¿Qué está diciendo él? Que él y la iglesia no tienen cabeza, o sea, no hay nadie sobre ellos. ¿Quién es el que está sobre ellos? Cristo. Pero la mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, la mujer que no se cubre, dice avergüenza su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Entonces, cuando las hermanas se cubren, están diciendo que la iglesia está sujeta a Cristo. Cuando el varón se cubre, está diciendo que él no tiene cabeza. Claro, no tiene dirección. Así que, pero no hay problema, esas son cosas que uno va aprendiendo con el tiempo. Después lo vamos a mirar con detenimiento eso. Pero volviendo ahí a Nehemías que estábamos mirando, yo quería compartirle de ahí, en base a lo que compartimos de Nehemías, lo que dice en Romanos 12. Romanos 12, Mati, capítulo 12, versículo 1 y 2 nomás. Capítulo 12, versos 1 y 2. 1 y 2. Un poquito verso. ¿Qué es, pa? Romanos 12, 1 y 2. Así que, hermano, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros Para cuerpos. que le busque ahí a Ezequiel. Mati que está adiestrado en la búsqueda. Muy chiquito, parece. Sí, es muy chiquito la letra. Romanos 12, 1 y 2, hermano. Cuando leí la letra no entendía. Ahí está. Ya lo encontró. Rápido. Más rápido. Ya llegó, hermano. Hermano, por eso. Romano 11. 12, 1 y 2. Encima le echo. Ahí encontré, ahí encontré. Lo que pasa es que el hermano. Por la esa letra. tiene letras más grandes. Lo torturan al pobre. Si no, le vamos a tener que regalar una lupa. Sí, tengo una. Es más barato que una Biblia. Sí. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Sí. Verso 2. Y no os conforméis a este siglo, mas transformados por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esa es la versión antigua. Gloria a Dios. Gracias. Claro, Jesús. acá dice la palabra en Romanos 12, como decía el pastor ahí, para que nosotros podamos experimentar, ¿no? Experimentar la buena voluntad de Dios, la agradable voluntad de Dios y la perfecta voluntad de Dios. ¿En base a qué dice? A las misericordias de Dios. ¿Y dónde encontramos las misericordias de Dios? Y las misericordias de Dios están nombradas desde el capítulo 1 del libro Romanos hasta el capítulo 8. ¿Por qué decimos hasta el capítulo 8? Porque el capítulo 9, 10 y 11, si bien hay enseñanza que nosotros podemos tomar, pero el capítulo 9, 10 y 11 están hablando de cómo Dios va a tratar con Israel. Cómo Dios va a tratar con Israel. Y después en el capítulo 12 ahí ya nos involucra a nosotros en el cuerpo. Y Pablo dice acá, dice, os ruego hermanos por las misericordias de Dios. ¿Y por qué nos fuimos de acá, de Nehemías acá? Porque Dios a través de Nehemías le hace saber a ellos la misericordia que tuvo para con ellos. Dios tuvo misericordia con el pueblo de Israel. Bueno, hoy Dios con el Hijo de Dios no tiene misericordia. Con el Hijo de Dios tiene gracia. Gloria a Dios. Misericordia tiene con el pecador. ¿Por qué? Porque todavía Dios, a través de la persona de su Hijo, Él sigue salvando al pecador. Entonces la misericordia está para el pecador. Pero para nosotros los hijos de Dios ya no está la misericordia, sino que está la gracia. La gracia es mucho mayor. Es mucho mayor. Porque la misericordia lo llevaba al pecador, lo lleva a Cristo. Pero no lo puede transformar. Lo lleva a Cristo para que conozca la gracia. La gracia lo transforma. Por eso Pablo ahí en Hechos capítulo 20, 32, cuando él estaba allí en Mileto, él dio toda la enseñanza a los hermanos que estaban ahí. Toda la enseñanza.
le dio a los hermanos. Y habiendo terminado la enseñanza, él tenía que seguir su viaje. En el 30 dice, en el Hecho 20:30, le espero, hermano, no hay problema. Hecho 20:30. Dice, y de nosotros mismos se levantarán. Claro, Pablo estaba hablando de su partida. Que habrá hombres, dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. Esos no son hermanos. Esos son personas que van a entrar en medio de la iglesia con filosofías y enseñanzas de hombres, hermano. Y dice, y no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres. Ellos tampoco son hermanos. Porque Pablo dice hombres. Y habla de hombres corruptos de entendimiento. Hombres que no han entregado su vida a Cristo. Que con una humanidad caída ellos quieren arrastrar a los hermanos tras filosofías. Dice 20:30. Y de vosotros mismos se levantarán, porque veo que dice ahí, no dice que de vosotros mismos se levantarán hermanos, dice se levantarán hombres. Dice hombres que hablarán cosas perversas, y no hay ningún hijo de Dios que pueda hablar cosas perversas. De la boca de un hijo de Dios no puede salir ninguna palabra perversa, ninguna palabra que pueda corromper al hermano, ¿no? Dice, hablará cosas perversas, dice, para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, dice el apóstol Pablo, en el 31, velad, dice, acordándoos, dice, que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Claro, ¿cuál era la diferencia entre lo que nosotros leemos en Nehemías a lo que leemos acá en Hechos y lo que leemos en Romanos? Que el pueblo de Israel estaba bajo la ley y estaba en una condición pecaminosa y la ley no le podía sacar eso. La ley, era imposible que a la ley le sacara eso. Por lo que dice ahí Romanos capítulo 5:20 creo que. No le podía sacar el pecado la ley al hombre, porque dice que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Amén. Y ningún hombre se justifica para con Dios por medio de la ley. Entonces, como creo que hablábamos en la radio, no sé si lo hablamos acá también, dice que lo único que la ley hizo fue, la ley fue nuestro ayo, nuestra maestra de escuela. La ley nos enseñó a nosotros nuestra condición pecaminosa en Adán y nos llevó a Cristo. ¿Para qué nos llevó a Cristo? Para que por medio de Cristo nosotros nos pudiéramos deshacer de eso. Nosotros nos pudiéramos deshacer de eso. Por eso Pablo dice en el libro de Romanos 12, os ruego por las misericordias de Dios. ¿Qué misericordia? Esas que nos enseñaron a nosotros a deshacernos de la naturaleza adánica, del cuerpo del pecado, de la vida vieja, del hombre viejo. Entonces una vez que nosotros aprendemos esas cosas, entonces podemos presentar. El pueblo de Israel no podía gozar lo que Dios le hizo disfrutar a ellos por medio de lo que los sacó de allá de Egipto, y se sentía esclavo del pecado todavía. ¿Por qué? Porque ellos estaban bajo la ley, no estaban bajo la gracia. Sí, podés leer ahí 5:20. Ahí lo tiene. Ahí lo tiene ese, léelo ese. Sí, ese. Estaban Así entra en la práctica de la lectura. del 20 hasta el 21. 20 y 21. Bueno, a ver, Un día va a tener que predicar vos, nosotros vamos a tener que quedar callados. de 10. A ver. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Sí. Para que así como el pecado reinó para la muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo Señor nuestro. Ahí está. Entonces dice, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. ¿Y dónde abundó el pecado? En la cruz. Ahí abundó el pecado. Porque dice que Dios cargó sobre el Señor, cargó el pecado de todos nosotros. Lo encerró, dice, en el cuerpo de Cristo, lo encerró. Ahí en Romanos 8:3 dice que Él lo encerró en el cuerpo de su Hijo, lo llevó a la cruz, lo crucificó y lo mató. Y dice, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Ahí hay dos palabras griegas que son maravillosas ahí. Pero dice, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. La gracia fue mayor. La gracia fue mayor. Y la gracia no solamente que nos salvó a nosotros,
sino que nos justificó del pecado. ¿Eso qué quiere decir? Gloria a Dios. Que hoy nosotros delante de Dios, por medio de Cristo, somos sin culpa. Dios no nos puede juzgar, Dios no nos puede juzgar a nosotros dos veces por el mismo pecado. ¿Por qué? Porque hubo alguien que pagó. Amén. La palabra dice que sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecado. Ahora, vemos que hubo derramamiento de sangre. ¿Dónde? En la cruz. Y Cristo ocupó nuestro lugar. Dice que Él fue llevado como cordero delante de sus trasquiladores. Dice. Como cordero fue llevado al matadero, dice. No abrió su boca, dice. Y Él ofreció, dice, su vida a causa de nosotros. Entonces nosotros vemos ahí la misericordia de Dios. La misericordia de Dios para con nosotros cuando éramos pecadores. Hoy ya habiendo recibido a Cristo, nosotros ya no estamos delante de la cruz, como decía el pastor el fin de semana. Nosotros estamos del otro lado de la cruz. Aquel que está frente a la cruz todavía está esperando que la misericordia de Dios lo alcance. Pero nosotros estamos del otro lado de la cruz gozando la gracia del Señor. Bueno, estos hombres no pudieron conocer la misericordia de Dios. No la pudieron, o mejor dicho, ellos conocieron la misericordia, no pudieron conocer la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque la gracia todavía no se había manifestado, aunque se manifestó entre sombras, entre ¿cómo se dice? Entre cosas que Dios hizo para con ellos, pero ellos no la pudieron ver. ¿Por qué no la pudieron ver? Porque todavía la naturaleza pecaminosa estaba en ellos. Todavía estaba en ellos. Por eso cuando termina el capítulo 9 del libro de Nehemías, dice: a causa pues de esto, nosotros hacemos fiel promesa y escribimos, dice, y firmamos por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. Pero un poquito más arriba, acá en el 37 dice: y se multiplica su fruto para los reyes que han puesto sobre nosotros, por nuestros pecados. Su pecado todavía estaba ahí. Su conciencia de pecado todavía estaba ahí, los estaba acusando a ellos. Pero como dice ahí Hebreos 9:27, Hebreos 9:27 dice ahí que Está establecido para el hombre que muere. muera una sola vez, después de esto el juicio. En el capítulo 10 de Hebreos 10, les digo el versículo. ¿Qué quiere leer? ¿Y de la manera esa? ¿De la manera que está? No, ese es 9:27. El que estaba buscando es el que dice que Él limpió nuestras conciencias, ¿vio? Acá en el 9. Y en el 9, en el mismo capítulo 9, no en el 10. Porque en el capítulo 9 viene hablando de la figura del tabernáculo. De cómo el sacerdote entraba una vez al año dentro del tabernáculo, no con sangre propia, sino con sangre ajena, que era la sangre del cordero que era ofrecido. La sangre era puesta sobre el altar y el sacerdote entraba con esa sangre dentro del lugar santísimo, y la sangre de ese cordero cubría el pecado de todo el pueblo, lo cubría. ¿Qué quiere decir que lo cubría? Si yo pongo mi mano acá abajo de la Biblia, quiere decir que mi mano todavía está ahí. Está cubierta. Pero el pecado en el tiempo antiguo estaba cubierto por la sangre. Pero la conciencia de pecado todavía estaba en el hombre. Aunque el pecado era cubierto, el hombre todavía tenía memoria de su pecado. Pero cuando vino Cristo, Él entró en el lugar santísimo, en el real lugar santísimo. Él no entró en un tabernáculo hecho de mano. Ahí dijimos en el 9... En el 14. En el 14, sí. En el 11 dice: pero ya estando presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de mano, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, Él entró. ¿Dónde entró el Señor? Dice que Él entró una vez y para siempre. ¿Dónde? En el lugar santísimo. Pero si el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo. Pero ese lugar santísimo donde entraba el sumo sacerdote era una figura. Porque si nosotros leemos en el Antiguo Testamento, cuando Moisés fue al monte Sinaí, él recibió a las tablas de la ley, él recibió los mandamientos, las enseñanzas, las ordenanzas de culto y todas esas cosas.
y recibió un bosquejo, porque Dios le dijo, y harás el tabernáculo conforme al modelo que se te fue enseñado en el monte, conforme al modelo. O sea que eso que él hizo en la tierra no era el tabernáculo real, era un modelo, era una maqueta del verdadero tabernáculo. El verdadero tabernáculo estaba en el cielo. Era una maqueta del verdadero edificio. Claro, por eso Jesús cuando él derramó su sangre, dice que él se presentó a alguno de los discípulos y dice que los discípulos lo quisieron tocar. Y él le dijo, no me toques, le dijo al discípulo. Le dijo, no me toques, dice, porque todavía no fui al Padre. Dice, voy al Padre y vuelvo a vosotros. Dice, ¿por qué él tenía que ir al Padre? Porque él tenía que presentarse en el verdadero tabernáculo, en el verdadero lugar santísimo. Como el sacerdote entraba con la sangre del cordero, él tenía que entrar en el lugar santísimo, en el verdadero, pero ya no, él no entraba con la sangre de otra víctima, él entraba con su propia sangre. Cuando él entró en el tabernáculo con su propia sangre, él hizo expiación por nuestros pecados. Entonces, dice acá la palabra, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de mano, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una sola vez. El sumo sacerdote tenía que entrar todos los años. Todos los años el pueblo de Israel se congregaba, venía el sumo sacerdote, traía el cordero, lo sacrificaba, entraba con la sangre del cordero y la presentaba en expiación. Todos los años era eso. Dice, pero Cristo entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención para nosotros. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociada los inmundos santificaban para purificación de la carne, era una purificación exterior lo que hacía eso. Por eso tenía que ser continuo. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¿No? Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban así la promesa de la herencia eterna. Entonces dice, Cristo fue el mediador de un nuevo pacto, ¿no? Dice que Él se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Y dice, limpiará. A nosotros ya nos limpió. A nosotros ya nos limpió. Pero ¿por qué dice entonces limpiará? Porque Él sigue limpiando. Ya no a nosotros, sino a los que crean. A los que crean Él va a seguir limpiándolo. Va a limpiar sus conciencias. Ahora nosotros nos podemos acercar a Dios con una limpia conciencia. Gracias, Jesús. Antes, el pecador no se puede acercar con una limpia conciencia a Dios, porque cuando él se acerca, su conciencia le acusa. Ahí en el libro de Romanos, creo que en el capítulo 1, o en el capítulo 2, hablando del hombre religioso, dice que a ellos le acusa, dice, su razonamiento. Le acusa, acusándole o defendiéndole su razonamiento, dice. ¿Y eso por qué? Porque ellos son hombres, tanto el hombre moral, que es el que está representado ahí desde el capítulo 1, versículo 18 hasta el 32, como el hombre, ahí está el hombre moral y religioso, como el hombre pecador que está mencionado desde el capítulo 2, versículo 1 hasta el capítulo 3, 20, más o menos 20, 21, los dos están bajo condenación. Porque el pecador y el religioso necesitan a Cristo. Los dos necesitan a Cristo. Entonces, pero nosotros ya no somos ni pecadores ni religiosos. Nosotros somos hijos de Dios. Gracias. Dijimos Romanos 2:15. capítulo 2:15. 2:15. Ya, hermanos, ¿sí? ¿Encontraron ahí? Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles su razonamiento. Claro, porque ahí viene de más arriba. En el 12 dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que están bajo la ley, todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados.
Eso está hablando del hombre religioso, ¿no? Nosotros sabemos que nosotros no somos justificados por cumplir la ley, sino que somos justificados por la fe sin las obras de la ley. Sin las obras de la ley. Por cuanto los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Mostrando, claro, ellos muestran un carácter religioso, mostrando, dice, la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio. ¿Quién da testimonio? Su conciencia. ¿No? Pues su conciencia le da testimonio, acusándole o defendiéndole en su razonamiento. Pero ahora nosotros la conciencia ya no nos acusa. No nos acusa a nosotros nuestra conciencia de pecado. ¿Por qué? Porque nosotros hemos nacido de nuevo. Nosotros tenemos una vida nueva. El hombre viejo fue crucificado, muerto, sepultado. El cuerpo del pecado fue destruido y nosotros tenemos una conciencia limpia de obras muertas para que podamos servir al Dios vivo. Entonces tenemos todo a nuestro favor para que Dios pueda vivir su vida en nosotros. A diferencia del pueblo de Israel. Por eso el pueblo de Israel, ellos se miraban a sí mismos y ellos decían, nosotros hemos quebrantado la ley, nosotros hemos pecado. Y ciertamente que eso fue lo que pasó. ¿Por qué? Porque ellos quisieron agradar a Dios con una naturaleza caída. Y por medio de esa naturaleza caída ellos no iban a poder agradar nunca a Dios. Nunca lo iban a poder agradar. Por lo que el apóstol Pablo dice ahí en Romanos capítulo 7. ¿No? Que esa fue la experiencia de todos nosotros hasta que nosotros nos encontramos con el Romanos capítulo 6, versículo 6. Pero en el capítulo 7, la palabra dice ahí que a donde la palabra nos dice, nos muestra a nosotros, le mostró al apóstol Pablo que él era carnal, vendido al pecado, dice. ¿Vio? Él era vendido al pecado. Entonces, de esa manera él no podía agradar a Dios por medio de la ley. En Romanos 7, en el 14, dice acá: luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. ¿Por qué? ¿Por qué dice el apóstol Pablo eso? Por lo que dice en el 12, de manera que la ley a la verdad es santa. La ley era santa. ¿Por qué? Porque la ley expresaba el carácter santo de Dios. Y el mandamiento es santo, justo y bueno. La ley expresaba el carácter santo. El mandamiento expresaba el carácter santo, justo y bueno de Dios. Era el carácter de Dios. Vos mirabas la ley y te encontrabas con el carácter de Dios. Pero confrontado con la ley estaba el hombre en Adán. Y el hombre en Adán no podía cumplir la ley. Entonces dice, luego lo que es bueno, ¿vino a ser muerte para mí? En ninguna manera. Sino que el pecado, para mostrarse pecado, claro, porque ¿cuál es el poder del pecado? ¿Cuál es el pecado, el poder de la muerte? El poder de la muerte es el pecado. Y el poder del pecado, la ley. Entonces, por eso dice el apóstol Pablo, donde no había ley, no se inculpaba de pecado. Pero vino la ley y entonces ahí hubo culpa. Dice, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno, ¿vino a ser muerte para mí? En ninguna manera. Sino que el pecado, dice, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte. ¿Por medio de qué? Por medio de lo que es bueno. A fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque la ley es espiritual, sabemos. Mas yo soy carnal, dice el apóstol Pablo, vendido al pecado. Eso era el principio de la conversión del apóstol Pablo. Él estaba luchando ahí con dos naturalezas adentro de él. Estaba la naturaleza del hombre viejo y la naturaleza del hombre nuevo. Pero tuvo victoria Pablo sobre eso. ¿Dónde tuvo victoria sobre eso? En el capítulo 6, versículo 6. Dice, en el 6.6, dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Juntamente con él fue crucificado nuestro viejo hombre. ¿Qué es nuestro viejo hombre? La vida que traíamos de Adán. Fue crucificado juntamente con él. Dice, para que el cuerpo del pecado sea destruido, o sea deshecho, dice en otra versión. Sea destruido,
a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces, ellos habían cometido pecado delante de Dios, porque habían quebrantado la ley. Porque la ley decía que ellos no podían relacionarse con otros pueblos. Porque si ellos se relacionaban con otros pueblos, tomaban las costumbres de otros pueblos. Incluso ellos llegaron a tomar mujeres de otros pueblos y se multiplicaron con esas mujeres. Después vino el mandamiento de Dios y Dios le dijo, tenían que despedir a las mujeres y a los hijos que habían tenido, si ellos querían volver a la comunión con Dios. Entonces, pero la gracia nos enseña a nosotros que ahora nosotros podemos acercarnos a Dios confiadamente por medio de Cristo, habiéndonos despojado del hombre viejo con sus hechos, entre comillas, de la mujer con la que habíamos tenido relación y del fruto que habíamos tenido, la vida vieja y los pecados que había en ella. Entonces nosotros, como el pueblo de Israel despidió a la mujer y a sus hijos, nosotros despedimos al hombre viejo y a sus hijos. ¿Dónde los despedimos? En la cruz de Cristo. Amén. En la cruz de Cristo los despedimos. Entonces ahora nosotros, con una nueva vida, nosotros podemos edificar una iglesia para Dios. Por eso estas son cosas muy importantes. Y eso que nosotros no estamos tratando el libro de Romanos, estamos tratando el libro de Nehemías, pero es maravilloso cómo Dios, a través de la sombra, nos puede llevar a nosotros a la realidad. A la realidad. La sombra es todo el Antiguo Testamento. Todo el Antiguo Testamento es la sombra. Y la realidad es todo el Nuevo Testamento, porque Cristo trajo la realidad de las cosas que estaban por figura. Entonces, qué maravilloso poder entender ahora que nosotros no tenemos vida vieja, que nosotros no tenemos cuerpo de pecado, porque este no es el cuerpo de pecado. ¿Cómo que no? Si yo tengo el mismo cuerpo que yo tenía cuando nací, hace 36, 40, 50, 60 años atrás. Sí, para el mundo será el mismo cuerpo, pero para nosotros no. Para nosotros ya este no es el cuerpo de pecado. Si nosotros decimos que este es el cuerpo de pecado, entonces tendríamos que decir que nosotros podemos pecar. Y el Hijo de Dios no puede pecar. Amén. ¿Por qué? Porque por lo que dice Primera de Juan capítulo 5, dice que aquel que es nacido de Dios no peca. Y nosotros hemos nacido de Dios. Entonces, aquel que es nacido de Dios no peca, dice. Y para pecar, ¿qué necesitaba el hombre para pecar? ¿Qué necesitó Satanás que Adán tenga para pecar? El cuerpo. Pero acá dice la palabra que el cuerpo del pecado fue destruido. ¿Dónde fue destruido? En la cruz. ¿Y qué tenemos nosotros? Lo encontraste en el capítulo 5. 3. ¿5.3? En el capítulo 3. Ah, capítulo 3. Estoy En el 9. un poco más con los versículos, hermano. Sí, me di cuenta yo. Sí. Gracias a Dios que ya no estamos bajo la ley, ¿no? Estamos bajo la gracia. Gloria a Dios. Un versículo antes. por En el ejemplo, 9 puede ser. Ah, sí, Sí, o en sí. el 6. En el 6 también. Sí. Cualquiera que permanece en él no peca. Cualquiera que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, no se engañe ninguno. El que hace justicia es justo como él también es justo. El que hace pecado es el diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Cualquiera que es nacido de Dios no hace pecado, porque su simiente está en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Qué maravilloso, ¿no? Porque Dios. el que es nacido de Dios no peca, dice. Porque la simiente de Dios está en él. Y la simiente de Dios es Cristo. Y si nosotros decimos que Cristo está en nosotros, que nosotros somos una nueva creación, y a la vez decimos que podemos pecar, entonces estamos diciendo que Cristo es ministro de pecado. ¿Y qué pasa con aquel pasaje que dice que cuando es uno atraído y seducido por su propia concupiscencia, la concupiscencia después de que ha concebido da luz al pecado y el pecado siendo consumado da luz a la muerte? Eso está en Santiago 1:13. ¿Qué pasa con ese versículo? Bueno, nosotros tenemos que ver ahí, como lo venimos hablando, que nosotros no podemos llevar a Pablo a Santiago, sino que tenemos que llevar a Santiago a Pablo. Porque ¿cuál es nuestro apóstol? Nuestro apóstol es el apóstol Pablo. Entonces, cuando Santiago dice eso, no miente.
Él no miente, Él dice que de la concupiscencia nace el pecado y el pecado nace la muerte. Ahora, ¿cómo hacemos nosotros para que eso no nos acontezca a nosotros, para que no nazca del pecado y no se produzca la muerte física? Y el apóstol Pablo ahí en el libro de Romanos, en el versículo 19, no, en el 12, en el 12, 1:12, en el 19 también vamos a leer. En el 12 dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que los obedezcáis en qué dice, en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Eso dice el versículo 12 y versículo 13, no reine el pecado. ¿Y cómo puede llegar a reinar? Y si nosotros cedemos a la concupiscencia. ¿La concupiscencia es pecado? La concupiscencia no es pecado. La concupiscencia es un deseo de la carne por las cosas de este mundo. Si nosotros le damos lugar a la concupiscencia, entonces la concupiscencia va a concebir el pecado y el pecado va a concebir la muerte. La primera muerte que nosotros podemos llegar a experimentar, ¿Qué es la concupiscencia? la concupiscencia es el deseo. El deseo. El deseo de la carne, pero no es el deseo así, porque yo puedo desear comer esa pizza. Y poner que estoy a dieta, por ponerte un ejemplo, y yo puedo decir, no, me voy a refrenar, aunque el hermano Aníbal va a disentir conmigo. No, me voy a refrenar. Es algo que, entre comillas, se puede lograr. Pero la concupiscencia es un deseo desmedido. La humanidad del hombre es hambrienta por las cosas de este mundo. Juan dice los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Esos son tres enemigos que el hombre tiene. Ahora, ¿cómo hacemos para que esos tres enemigos que el hombre tiene no lo gobiernen al hombre? Bueno, lo que dice el apóstol Pablo. Por eso nosotros tenemos que inclinar el oído mucho a las enseñanzas del apóstol Pablo. Porque él nos va a enseñar todo lo que nosotros necesitamos para que después los otros apóstoles nos enseñen, nosotros podamos verlo hecho una realidad en nosotros y no por nosotros. Porque si, por ejemplo, Juan dice, a ver, alguna enseñanza de Juan, ahora se me fueron todas. Por ejemplo, dice, si alguno comete pecado, dice, abogado tenemos para con Dios nuestro Señor Jesucristo el justo. Bueno, esa palabra no es para nosotros, los hijos de Dios. Esa es para el pecador. Pero hay hermanos que dicen, no, pero yo peco. Claro, ¿por qué ellos dicen que pecan? Porque no se ven en Cristo, se ven en Adán. Si ellos se ven en Adán, van a ser pecadores. Es lo que hablábamos al principio de la reunión. ¿De qué lado de la cruz se ve el hermano? Si él está mirando al Señor crucificado todavía, él no es un hijo de Dios todavía. Él está esperando recibir a Cristo. Ahora, si él ve que él ya pasó del otro lado de la cruz y lo que ve delante de él es una vida resucitada y ve su herencia, él es un hijo de Dios. Y el hijo de Dios no puede pecar. No puede pecar. Ahora, eso no todos lo entienden. No todos lo entienden. ¿Por qué? Porque ellos miran su humanidad imperfecta. Miran su humanidad imperfecta. Y cuando miran su humanidad imperfecta, miran, por ejemplo, que hay un mal pensamiento. Miran que hay un sentimiento que va en contra de la palabra de Dios. Y entonces dicen, no, yo no puedo decir que no soy un pecador. Yo soy un pecador. Y la palabra de Dios dice que no. La palabra de Dios dice que nosotros somos santos, justos y perfectos. Pero vamos a leer acá en Romanos 6. Entonces dice acá la palabra. Así que leímos el 6, 12, ¿no? No te rías, hermano. Estamos hablando de cosas serias. Dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. ¿Cómo puede reinar el pecado en el cuerpo?
si obedecemos a la concupiscencia. Si obedecemos a la concupiscencia. No reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en vuestra concupiscencia, ni tampoco presentéis. Ahora, ¿cómo la concupiscencia puede ser obedecida? Si presentamos nuestros miembros para servir a la iniquidad. Dice, si no presentad vosotros mismos a Dios como vivo de entre los muertos. Claro, ahora nosotros tenemos que contarnos como una nueva creación. Y uno que murió y nació de nuevo, ya no va a presentar sus miembros para servir a la injusticia y a la iniquidad. Como por ejemplo, la palabra de Dios dice, el que hurtaba no hurte más. Haga con sus manos lo que es bueno, dice. Pero eso no lo puede hacer un hombre cualquiera. Eso lo puede hacer alguien que murió y nació de nuevo. Porque la vida que está dentro de él ya no lo va a llevar a presentar sus miembros para robar, por ejemplo. La vida que está dentro de él lo va a llevar, que así como tenía estas manos para robar, ahora tiene estas manos para poder trabajar y sostener a su familia, sostener a la iglesia y sostenerse él. Entonces dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, en sus deseos, para que lo podamos entender, en los deseos de medida de la carne. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos a vosotros mismos, dice, ¿no? Ya dice, como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. En el 19 dice, hablo como humano, dice, por vuestra humana debilidad. Ahí Pablo nos está hablando de que hay una debilidad en la carne. Esas son las concupiscencias. Que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, ¿eso cuándo? Cuando estábamos en Adán. Cuando estábamos en Adán, presentábamos el cuerpo que teníamos en Adán para servir al pecado. ¿Cómo lo hacíamos? Naturalmente. Nadie nos obligaba a presentarlo para servir al pecado, el cuerpo. ¿Por qué? Porque la naturaleza caída de Adán era compatible con el pecado. Ahora la naturaleza que nosotros tenemos, que es la naturaleza de Cristo, ya no es compatible con el pecado. Es compatible con la justicia. Es compatible con la justicia. Entonces dice, así como presentaba a vuestros miembros para servir a la injusticia y a la iniquidad, así dice, vuestros miembros para servir a la inmundicia, y así ahora, dice, para santificación presentad vuestros miembros, dice. ¿Qué miembros? Los que tenemos. Este vaso de barro, este cuerpo que ya no es el cuerpo del pecado. Es un vaso de barro que contiene un tesoro, según lo que dice allá, 2 Corintios capítulo 4, versículo 7. Presentad vuestros miembros, dice, para servir a la justicia. Adán no podía presentar los miembros para servir a la justicia, porque el pecado estaba impregnado en todo Adán, así como estaba impregnado en todos nosotros. Pero Cristo la hizo fácil. Él encerró el pecado en el cuerpo de él, lo llevó a la cruz, lo crucificó, lo mató y lo sepultó, y ahora nos dio a nosotros un cuerpo nuevo, una vida nueva, un nuevo nacimiento, una mente nueva, y nos dio la capacidad de que por medio de esa vida se pueda manifestar la justicia. Israel eso no lo pudo entender, porque ellos todavía el Mesías no había venido, todavía Cristo no había venido, entonces estaban en una humanidad caída. Por eso ellos tenían que vivir por la misericordia de Dios. Nosotros hoy vivimos por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios. Por eso Pablo escribe ahí en el Romanos 12. Os ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos. Ellos, aunque hubieran querido, no lo hubieran podido hacer. Ellos querían servir a Dios y vivían pecando, una vez tras otra. Como leímos ahí en el capítulo 9 del libro de Nehemías. Dice que Dios extendía su misericordia, se iban tras dioses ajenos. Extendía otra vez su misericordia, se enredaron con mujeres de pueblos ajenos. Extendía su misericordia, iban y hacían cosas que no tenían que hacer. ¿Por qué? Porque ellos no podían entender la misericordia de Dios porque no habían tenido un nuevo nacimiento. No lo podían entender. Hoy nosotros podemos entenderlo. Pero ya no solamente la misericordia de Dios, sino la gracia de Dios que no solamente que nos salvó, sino que se manifiesta a través de nosotros. Y eso es maravilloso. Cuando nosotros entendemos eso, entonces podemos presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Podemos decirle a Dios, Señor, henos aquí para hacer tu voluntad.
Pero hoy hacer la voluntad de Dios no es ir y hacer algo, sino presentar nuestros cuerpos para que Dios haga algo a través de nosotros. ¿Y cómo sabe? ¿Cuál es la diferencia entre que nosotros hagamos algo y que Dios haga algo a través de nosotros? Cuando nosotros hacemos algo por nosotros, yo tengo el sentir hoy y mañana no lo tengo más. Eso es de la carne. Pero cuando Dios quiere hacer algo a través de nosotros, está hoy, mañana, pasado, dentro de 10 años, dentro de 20 años, eso no se apaga en nosotros. Eso no se apaga, porque es el sentir de Dios. Es el sentir de Dios. Ahora, ¿cuál es el sentir de Dios en este tiempo? Edificar una iglesia, una esposa para su hijo. Entonces Dios a través de ese sentir nos lleva a nosotros a que dispongamos todo nuestro ser para que la vida de Dios se manifieste. Cuando la vida de Dios se manifieste, entonces, ¿cuál es el resultado? El beneficio en favor del otro, que no siempre es el hermano, a veces es el pecador. Y cuando se produce eso, el pecador es ganado, no por nosotros, por la gracia de Dios a través de nosotros. Entonces viene a los pies de Cristo y el cuerpo va creciendo. El cuerpo crece, la iglesia se forma y la esposa se prepara. Y eso es maravilloso. Gracias, Jesús. Eso es maravilloso. No sé si se entendió más o menos, ¿no? Sí. O quiere agregar algo ahí. No, está todo perfecto. Gracias, Señor Jesús. Y eso es maravilloso, ¿no? Yo miraba a través del libro de Nehemías cómo Dios... Y eso que es el Antiguo Testamento. Es la sombra. Mire, cuando nosotros vamos a Pablo, a la realidad, nos maravillamos, pero 100 veces más de lo que nos maravillamos con Nehemías. Yo digo que eso es como cuando la reina de Saba oyó la fama de Salomón. La oyó nomás. Pero cuando la vio, quedó pero impactada. Y nosotros leemos el Antiguo Testamento y nos maravillamos. Pero cuando vemos la realidad, porque nosotros decimos, ¿cómo que? Ayer hablábamos con el pastor. Y yo le preguntaba, ¿cuál es el modelo de iglesia? Y yo antes creía que el modelo de iglesia era el libro de Romanos, porque el apóstol Pablo ahí en el libro de Romanos establece toda la enseñanza. Pero me decía el pastor, si bien el apóstol Pablo ahí está toda la enseñanza que la iglesia necesita, pero no podemos decir que el libro de Romanos es el modelo de iglesia en cuanto a la vida práctica. ¿Por qué? Porque los romanos eran bebés, los corintios eran niños. Los gálatas estaban ahí entre un cruce entre la ley y la gracia. Los efesios, si bien habían sido sentados con Cristo en los lugares celestiales, descendieron de allí. Ahora, donde vemos nosotros un modelo de iglesia, podríamos verlo en el libro de Filipenses, en el libro de Tesalonicenses. Los colosenses estaban recibiendo una corrección. ¿Por qué? Porque ellos conocieron la gracia, pero se introdujeron ahí filosofías de hombres. Pero en la iglesia de Filipo y en la iglesia de Tesalónica, nosotros vemos ahí un modelo de iglesia, porque no vemos solamente la provisión, sino vemos la disposición a través de la realidad de la iglesia ahí. Y bueno, y ahí nosotros vemos, ¿por qué vemos ahí? Por el crecimiento de los hermanos. Entonces nosotros vamos a ver la realidad de la iglesia cuando nuestra realidad en cuanto al carácter, en cuanto a la manifestación de la vida de Dios sea semejante a los filipenses, a los tesalonicenses. Y nosotros nos miramos humanamente y decimos, falta mucho. Bueno, el apóstol Pablo decía, no que lo haya alcanzado ya, sino que me extienda. Y eso es maravilloso, ¿no? Poder entender esas cosas, pero no solamente entenderlas. Nosotros tenemos que llegar a más allá de entender, sino de experimentar, ¿no? De experimentar. Por eso dice, para que experimentéis, dice, ¿cuál es la buena voluntad de Dios, la agradable voluntad de Dios y la perfecta voluntad de Dios? Comprobarlo. Pero experimentar en nosotros la gracia, y eso es maravilloso. Gracias, Señor Jesús. Comprobar. Comprobar. Y sí, es como cuando nosotros le predicamos a alguien, ¿vio, hermano Aníbal? Le predicamos a alguien y queda maravillado de lo que le hablamos. Hoy le decía a él porque él como que estaba preocupado por algunas cosas. Sí.
Porque yo entendí algo que me había dado y resulta que ahora es otra cosa. Y cuando yo entendí algo, yo le hablaba a consecuencia de lo que él me había hecho entender. Ahora, hoy me aclaró que no era así, entonces entiendo de otra manera y tomo otra actitud con él. Claro. No puedo tener la misma actitud. Claro, Y le decía a él que se quede tranquilo. claro, Él- porque el que te trajo hacia nosotros, ahora no te va a sacar de nosotros. claro, Entonces, lo que te está ofreciendo algo, eso no es de Dios. claro, Aunque a vos te parezca una salida, no es una salida. claro, Vos tenés que esperar en Dios porque Dios es ordenado. claro. Si vos tenés donde vivir y te falta un trabajo, vos te vas añadiendo, porque vos Claro. te falta. Sí. Pero no te va a sacar donde vos estás y después no dejar recibir la enseñanza que Dios preparó para... Claro, sí, Para que sí. vos recibas. No nos va a meter en un lugar donde nos dificulte correr la carrera. Entonces, vos imaginate, que aparte está buscando un trabajo. Sí, Está bien, seguir, pero fíjate el trabajo que vas a recibir. claro, Porque acá ya no depende más de que vos te sustentes, sino que Dios te sustente. Porque Claro. eso es lo que hizo Dios. Él te va a sustentar. Después, cuando vos estés capacitado, te va a dar el trabajo porque sabe que vos, ya con el conocimiento, todas esas cosas que vos ya tenés, Claro. porque mientras Él te sustentó, te dio conocimiento. claro, Después te va a dar el trabajo para que vos te sustentes, pero con conocimiento jamás vas a querer renunciar a lo que Dios te dio. claro, no. Va a priorizar las cosas. Ya, yo Va a ir digo, poniendo el orden. priorizar las cosas de Dios, le digo que lo demás no te haga problemas. Eso no quiere decir que no trabaje. No, No. pero que no cambie, que el trabajo no ocupe el lugar Claro, que no que ocupe le el lugar de corresponde a Dios. Que no ocupe el lugar de Dios. Y sí, y sí. Yo tuve esa experiencia un tiempo, necesitaba trabajar. Y el único trabajo que conseguí, tenía que entrar a trabajar los sábados a las 12 del mediodía y salía a las 7, 8 de la noche. Más no iba a necesitar. 7, 8 de la noche. No me podía congregar los sábados. Peluche. Y hablé con el pastor, le digo, mire pastor, y en ese tiempo no tenía ministerio, nada. El pastor me dice, hay tiempo para todo. Vos no tenés que dejar tu comunión con Dios. En la manera que vos podés congregarte, tenés que congregarte. Pero bueno, vos tomás el trabajo ese ahora. A mí me afligía no poder congregarme. ¿No? Y bueno, era lo único que tenía en ese momento. Y el pastor me dice, vos tomás el trabajo. Y ora el Señor. Y bueno, era el Señor y el Señor después nos multiplicó los clientes acá. Entonces yo digo, bueno, mirá, yo no voy a poder trabajar en este horario. Igualmente yo le hacía saber al patrón, mirá, yo estoy trabajando en este horario, pero yo en este horario tendría que tener culto. Yo tendría que estar en el culto, pero bueno. Entonces nosotros vamos poniendo en prioridad las primeras cosas. Pero el Señor conoce lo que hay en nuestro corazón. El Señor lo conoce lo que hay en nuestro corazón. Pero como vos todavía no tenés un trabajo, en la medida que vos le vas pidiendo al Señor un trabajo, vos le aclarás al Señor. Señor, mira, yo necesito un trabajo que me ayude a congregar. El Señor te va a preparar. Va a preparar. Por eso dice, pidan bien. Piden mal para gastar vuestros deleites. Pidan bien, dice, ¿no? Pidan bien. Pedí bien, dice. Y sí, había una hermana Pedí con que sabiduría. pedía esposo al Señor. Y todo lo que ella le pidió al esposo, al Señor, el Señor se lo dio en la esposa. Un pequeño detalle no le pidió y en ese punto, pero no te voy a decir el detalle ni quién es la hermana. ¿Entendés? Un pequeño, y después la hermana me dice, claro, yo le tendría que haber dicho al Señor en ese detalle también. Claro, nosotros detalladamente le decimos al Señor, mira. Porque a veces le decimos al Señor, necesito un trabajo. El Señor te da el trabajo. Y bueno, ahí tenés el trabajo. Pero también a veces el Señor nos permite esos trabajos para probarnos a nosotros. ¿Tenés trabajo? ¿Qué día? Y el domingo de 10 a 12 al mediodía. No, ese día tengo culto. Luego a la tarde. Por eso le decía yo que a veces para nosotros es imposible. Sí, Pero un trabajo sí, que no van a trabajar los sábados. sí, Si a veces los domingos trabajan en el supermercado, ahí no podés ir. sí, Sabés, no podés ir al supermercado ni pasar por enfrente. Sí, si sí. quieres trabajo. Porque sabés que te vas a quedar sin congregar. sí, sí. Y No, lo mejor que hay, hermano Aníbal, que el pastor siempre nos
llevó a nosotros a que los hermanos tengan oficio. Que los hermanos tengan oficio. Entonces, si el hermano tiene un oficio, él maneja su horario. Pero tu hijo que roba, deja robar. ¿Cómo, hermano? Ese era tu oficio. Y sí, el Señor va a preparar, hermano. Yo le decía que la escritura dice que en los últimos tiempos todo el mundo está comprando y vendiendo de manera alocada. Como está todo. Sí. Ahora estamos en la época, todos salen, ¿sabes lo que era en las calles? No toman abasto, paquete en la calle, todo para entregar, la gente comprando. Sí. Entonces yo le decía, bueno, quizás él siempre le gustó porque atendía el negocio con la mamá, en la casa. Y quizás digo, empezá a caminar, comprar papel higiénico, salía a caminar, comprar, qué sé yo, media, comprar picante, Claro. poder conseguir. Salía a caminar, encendedores, cuántas cosas puede Hasta que haber. pierda la vergüenza, tenés vergüenza de salir a vender en la calle, Ezequiel. Y bueno, aprovechá si el Señor te Yo digo prepara por siempre ahí. orando para que Dios le dé un trabajo. Claro, pero empezás. De lunes a viernes, donde no trabaje sábado o domingo. Cuando él nació yo trabajaba con mi hermano en la construcción hasta que él empezó con algunas situaciones que nos llevaban a estar casi todo el día en el médico. Entonces yo tuve que dejar porque vivíamos más en el médico que... Y el pastor nos enseñó a nosotros a hacer churro. No, bueno, no nos enseñó, él nos dio el oficio. Con Maisy, nos dio el oficio. Él los compraba los churros. Y mi esposa, con mi esposa le preguntamos a mi cuñado, porque ellos son todos panaderos, y ellos nos enseñaron el oficio, nos enseñaron a hacerlo, no a comprarlo. Dice, no, te sale más barato hacerlo. Y nos enseñaron a hacerlo. Y durante mucho tiempo yo vendí churros en la calle para manejar mi horario. Y bueno, después empezamos con esto de las pizzas. Lo que él tiene que entender ahora es que tiene que priorizar Sí. los horarios de culto. Claro. Después lo demás, Sí. Te voy a contar una cosa. Oh, Señor Jesús. Nosotros el año pasado habíamos empezado con reuniones, ya hace 2 años veníamos con reuniones de grupo, un montón de hermanos se habían entregado, habíamos bautizado, no sé, 10 hermanos habíamos bautizado el año pasado en casa. Habíamos dado, bueno, surgió un problemita en diciembre, nosotros trabajamos en la costa en el fin de año, nos vamos toda la temporada. Surgió un problemita, una deuda que era mínima. Bueno, este año nos vamos todos, siempre quedábamos 1 o 2 en casa, este año nos vamos todos, y dijimos, nos fuimos todos a trabajar en la costa, pensando que íbamos a volver con 10, 12 millones de pesos de vuelta. En verdad te digo, no te estoy mintiendo. Y se trabajaba muy bien. Aparte de todo lo que íbamos a gastar allá, limpio, íbamos a volver con 15 millones fácil. ¿pero qué van a hacer? Íbamos a vender sándwiches de milanesa y íbamos a trabajar con la máquina pochoclera. A vender en la playa. A vender en la playa. Y nosotros teníamos todo lo que era la playa de norte a sur de Villa Gesell. Toda la playa a lo largo. Y estaba Mía, Tobía, mi esposa y yo. Trabajar íbamos a trabajar. Bueno, dejamos a los hermanos a cuidado de otros hermanos. Priorizando nosotros las deudas que teníamos en casa, que no eran tanto tampoco, que tranquilamente con el trabajo que teníamos en casa las podíamos haber pagado, pero dijimos vamos un poquito más para allá. Fuimos. No solo que volvimos sin un peso, literal, que tuvimos que pedir prestado plata a los prestamistas para poder volver. Mi mamá, el pastor y las cosas fueron a buscarlo a mí, a Tobía y a Ruth. ¿Era? No, a mí, a Tobía. A mí, a Toby. Para que se nos facilite sino que también perdimos a todos los hermanos que estaban congregados. A todos. Todos los hermanos que estaban congregando, todos se descargaron. Todos se fueron. ¿Por qué? Por priorizar primero el dinero. ¿Entendés? Entonces cuando uno se ocupa del Señor, Dios te suple. No hay necesidad, porque si nosotros nos remontamos a diciembre, no teníamos necesidades grandes, no había necesidad. Hoy, ¿sabes qué? Estamos debiendo más de 3 millones de pesos. ¿Me entendés? Entonces, todo eso fue consecuencia de haber descuidado al Señor, de haber descuidado la obra de Dios. ¿Vos crees que Dios te bendiga? La palabra de Dios dice que el soltero sirve mejor al Señor que el casado. O sea, vos estás soltero, podés servir al Señor, podés irte a la provincia, podés hacer
Mirá, el otro día el Señor te dio el privilegio, y te voy a decir, Dios te dio el privilegio porque Dios te dio el privilegio de alabar al Señor junto con los jóvenes. Eso es un privilegio que no es de todos, no a todos se le da. Sin embargo, Dios te dio el privilegio. Y alabaste al Señor con los jóvenes. ¿Cómo te sentís? ¿Te sentiste bien? ¿Te gustó haber pasado? Bueno, ¿ves? Dios deposita un don que nosotros no teníamos, que nosotros ni sabíamos en el futuro que pero Dios lo deposita ahí para que nosotros seamos de beneficio a otros. Y ahí estaba vos. Ahora, vos priorizás al Señor, que el Señor se va a encargar de todo lo tuyo. Eso no quiere decir que no tenés que trabajar, no. Tenés que trabajar. Pero hay que pedirle al Señor. El Señor te va a dar el trabajo justo. Pero dedícate al Señor. Ahora que sos soltero, ahora que no tenés hijos, bueno, supongo que no tenés nada, dedícate al Señor. Lee la palabra de Dios. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, que era un joven de 17 años aproximadamente, le dice, ocúpate en la enseñanza, en la exhortación. ¿Para qué? Para que sea de provecho no solamente para él, sino que sea de provecho para otros. Así como fue de provecho para vos el Evangelio en este tiempo, así también vos tenés que llevar a otro a que sea de provecho también. ¿Me entendés? Y el Señor, si a vos te causó algo en tu corazón y te causó algo en tu vida y Dios revirtió todo lo que vos venías pasando, ¿cuánto más puedo hacer con otros? Y así vamos transmitiendo este Evangelio glorioso. Gracias. ¿Me entendés? Entonces, hay que priorizar al Señor. Y Dios se ocupa. ¿No? Te voy a decir de verdad, y dice que Dios no avergüenza a los que creen. Amén. Gloria a El Dios. Evangelio no es vergüenza para nosotros, al contrario, es exaltación. Gloria a Dios. Igual sabemos que nosotros tenemos que pagar un precio también por él. El ejemplo lo dio Cristo para que nosotros lo sigamos. Sí. Igual yo sé, quizás nosotros tenemos que pagar un precio para que él alcance algo, que también eso habla, ¿no? Sí. De haber entendido algo. Sí. Usted dice en cuanto al sostén. Sí, hermano. Pagar un precio. Sí, bueno, pero eso es por un El tiempo. precio del discipulado. Pero eso es por un tiempo, por eso él tiene que ver. Él tiene que ver. Amén que así él va. Es joven. ¿Qué edad tenemos, Ezequiel? Tranquilo, come tranquilo. Es joven. Comer por los días que vienen más adelante, comer ahora. Come y bebe Come y porque bebe. largo camino te resta. 18. 18 años. 19. 19 años, jóvenes. Claro. Yo entiendo que lo que venimos aventajándolo a él, Sí, entiendo que nosotros tenemos el derecho y el privilegio de pagar un precio para Sí. que ellos puedan alcanzar lo que Dios quiere que alcancen. sí. Esa es nuestra responsabilidad. Sí, Por eso yo les decía que yo tenía un conocimiento, ahora entiendo que es otra cosa, entonces ya cambia mi forma de pensar. claro. Yo decía, bueno, si te quedas a comer con nosotros, le digo, bueno, está bien. Colaborar con 4.000 pesos y comer, le digo. Claro. Como para decirle, bueno, que no se acostumbre. Claro. Pero Sí, veo que ahora no tiene eso, entonces ya encaro de otra manera. Ya digo, no, Claro. entonces le dije, no te hagas problema por la comida vos. Claro. Ya lo tengo encarado de otra manera. Ya. Sí. Sí, no, está bien. Aparte que lo va a llevar a él a tener dignidad. Lo va a llevar. Mira, vos, yo a los 18 años yo me casé. A los 19 me casé. Yo me voy a casar a los 20, acordate. Y bueno, sí, ya tiene la esposa señalada. Si ya sabe que se va a casar, ya la tiene señalada. Nomás que enseñar el trabajo primero. Vos tenés un maestro que tenés un tutor que te está marcando muy bien el paso. Primero trabajo. No, Después de hermano, casar, sí. Primero trabajo. Sí. Bueno, a eso iba. Sí. Que vos sos joven. Tenés que forjarte eso. Forjarte eso con la ayuda del Señor. Además es una empresa, así como... O sea, no con eso te estoy diciendo que uno se arrepiente de cosas que hizo. Sino si uno hay cosas que no hizo, que uno ve que podría haberlas hecho antes para prever el futuro. Prever el Sí, futuro. no te digo que no. Así que a la medida que el Señor te dé, Pero vamos a orar para que el Señor te dé un trabajo y que vos puedas administrarlo bien y que no te impida congregar. no, claro, yo ya venía igual. Eh, Porque
20 kilómetros vengo igual. Tengo piernas, puedo correr, puedo caminar. Bueno, mira, Acordate. no es para... no es para Yo decía lo desalentarte, mismo. pero en nuestra declaración somos probados. Sí. Yo decía Explicarle mismo, para yo lo que decía, es. voy a Fui trabajar. probado una vez y lo cumplí. Y Eh. así como lo cumplí, yo tengo seguridad. Claro, que lo puedo en hacer. nuestra declaración. Este es Ahora. tuyo, ¿no, Messi? Sí, Total sí. no vivo con nosotros cuando te pasa eso porque hablo el auto roto. Porque mientras tengo auto te vas a Yo voy a ir igual, se le rompe el auto a Sí. alguien. Sí, él declaró, porque a mí... Pedí bien. ¿Yo qué culpa tengo? ¿Qué Bueno, culpa a mí, tengo en la lo demás, declaración? El que un día no vivo con Aníbal y vivo lejos, me voy a ir caminando. El día Ahora que no esté con Aníbal, vengo. No. Aníbal me dejes con él, voy con él. y si Porque no, nosotros, ¿por qué te decimos eso? Porque Dios dice pone ahí a el libro de Hebreo, dice, tenemos una gran nube de testigos. Es que eso es lo que me pasó de verdad. Yo dije una cosa y se me hizo realidad. Yo que Y, iba a pasar dificultad y pasé cosas para llegar, ¿viste? y sí, conforme a lo que nosotros declaramos, eso es lo que no, lo que puede llegar a pasar. Por eso nuestro hablar siempre es de bendición. Siempre es de bendición nuestro hablar. Y bueno, y como dice la palabra, nosotros tenemos una gran nube de testigos ahí, dice. Está Satanás y sus huestes. Nosotros decimos, bueno, yo voy a poner la mano en el arado y no voy a mirar para atrás. ¿Allí? ¿Allí? Sí, mira el hermano Aníbal. El hermano Aníbal estuvo orando no sé cuánto tiempo por un trabajo. Le apareció el trabajo y se le rompió el coche. Pero él ya está ejercitado en esas cosas. Entonces él, como el hermano, como yo lo escuché una vez al hermano Aníbal predicar, no ignoramos las maquinaciones de Satanás nosotros. Pero vos sos joven. Vos sos joven. Por eso necesitas un guía. es joven y tiene la ventaja que Sí. se tiene que dar cuenta que los que lo rodean no están buscando el bolsillo de él. No, nadie que está lo- que- buscando. que lo que lo Sino tu rodea- beneficio. Que lo que lo rodean le quieren acortar el camino. Claro, claro. Es acortarle el camino. Es como... Lo que le dijo al hermano, le está cortando el camino. Sí, sí. Lo que le están acortando el camino. Y sí. Le están acortando el camino porque Mira, nosotros estas reuniones, las reuniones que el pastor hacía en la casa, ¿no? Y las que va a volver a hacer, porque bueno, va a volver a hacer las reuniones en la casa. A nosotros ya encaramos la vida de iglesia de una manera diferente. ¿Por qué? Porque los terrones duros que había que romperse para edificar la iglesia, los rompieron los hermanos que estaban antes de nosotros. El conocimiento que nosotros tenemos le costó al pastor años de sufrimiento, de lágrimas, de pelear con él mismo en contra de lo que él había sido enseñado. Nosotros tenemos el camino fácil, entre comillas, allanado. Bueno, por eso, como te dice el hermano Aníbal, nosotros en base a eso te aconsejamos. Aunque nosotros en algunas cosas nos fue difícil a nosotros, a vos te va a ser más fácil. Como a nosotros nos fue fácil esto de poder edificar una iglesia para el Señor. Eso le costó, bueno, a los hermanos que estuvieron antes que nosotros les costó el haber salido del sistema de la legalidad. Pero al apóstol Pablo le costó su vida. A los hermanos que estuvieron antes de nosotros no les costó la vida. Le costó el salir del sistema de la legalidad, de la opresión de decirle a los hermanos que eran todos pecadores y que se iban a ir al infierno. Vos imagínate, yo no me imagino vivir en una iglesia donde los hermanos que están al frente los lleven a los hermanos, claro, no lo hacían a propósito, por causa del desconocimiento de la palabra, que es la ventaja que nosotros tuvimos y la ventaja que ustedes van a tener después. Porque esto no se termina acá. Nosotros estamos hoy acá al frente de este grupo, pero después van a venir ustedes. Hermano Aníbal va a pasar, yo voy a pasar, y si Cristo no viene antes, van a seguir ustedes después. Para mí que yo no llego a ver a Cristo. A ver, porque para mí Cristo viene después de mí. Bueno, si Cristo viene después de vos, vos vas a tener el privilegio de seguir con la enseñanza. Sí. De seguir la enseñanza. Y el camino va a ser más fácil todavía. Más fácil. Aunque bueno, viene el ¿Puedo hacer tiempo. una pregunta? Aunque viene el tiempo de la apostasía, no, hermano Aníbal. ¿Cuál es el tiempo? El de apostasía. Y el tiempo de la apostasía yo creo que todavía no está en evidencia. ¿Por qué? Porque el tiempo de la apostasía va a empezar cuando la iglesia se vaya.
Y tengo una pregunta, porque yo escuché mucho Nuevo Testamento y Viejo Testamento. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? El Viejo Testamento habla a través de figuras. Hay Hebreos, 10. Hebreo capítulo 10. En hebreo habla, capítulo 11, verso 1, habla todo lo que pasó. Claro, Habla de la fe de Abraham hasta la fe de que llegó un profeta. claro, En el 11 dice todo. Hebreo 10. ¿Qué te puse eso? Hebreo 10, ¿no? Sí, había en el 10.1. Eso me lo puse. El 11 habla de la fe. Sí, Como hermano. la fe de cada uno. Sí, los héroes de la fe. Y habla de la 10 fe. 1. Sí. Mirá lo que dice en Hebreo 10.1. Porque la ley que fue dada a Abraham, a Moisés, no a Abraham. La ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, eso es lo que hablábamos recién, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían más conciencia de pecado. Bueno. Mirá Ezequiel. ¿Ve la mesa? Sí, ¿Ve la sombra de mi mano? sí. ¿Podés ver en la sombra cuántas cicatrices yo tengo en mi mano? No, ¿Podés ver si tengo anillo en mi mano? no, ¿Podés ver si me falta una uña o algo? no. Bueno, esa es la sombra. Ahora mirá mi mano. ¿Podés ver cuántos dedos tengo en la mano? Sí, ¿Podés ver si tengo una cicatriz en la mano? sí, Tengo una grande ahí, ¿no? Mm. ¿Podés ver si tengo anillo en la mano? sí. Bueno, esa es la ley y esa es la gracia. La ley era la sombra. En el Como Antiguo decía la Testamento. hermana Ana, la ley nos decía todo lo que iba a pasar. O sea, ese era el Viejo Testamento. Claro, ese es el Viejo Testamento. El Viejo Testamento nos decía todo. En el Viejo Testamento nosotros teníamos promesa o el pueblo de Israel tenía promesa de un Mesías. El pueblo iba a ser visitado por Dios. En el Antiguo Testamento